VM Radio presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto enorme poder saludarlos a nombre de la Universidad del Valle de México y también quiero agradecer, porque es importante, a todo el equipo y a todo el staff de VM Radio que están haciendo posible esta transmisión y a todos ustedes que nos están recibiendo en esta señal especial y exclusiva de VM Radio en los diversos campus que integran a nuestra universidad y también a todas aquellas personas externas a nuestra institución, pero que han tenido a bien sumarse a esta cita que tenemos en esta tarde, que durante una hora aproximadamente tendremos oportunidad de disfrutar una charla especializada en periodismo, en comunicación, en voz de un periodista de renombre, orgullosamente mexicano. Tenemos como invitado especial a Nayef Yehia, pero para poderlo presentar como debe de ser, porque es un honor para nosotros el poder recibirlo, me voy a permitir cederle la palabra, los micrófonos y la cámara a la maestra Julieta Buendía. Adelante, maestra. Maestro Luis, muchísimas gracias. Un gusto saludarlos a todos desde Campus Lomas Verdes en el Estado de México. Verdaderamente muy contenta de poder compartir, también agradecida, como lo dice el maestro Luis, no solamente por el apoyo del campus de la universidad, sino de todo el staff que está literalmente en este instante y desde hace días acompañándonos para esta importante transmisión. Bueno, hoy justamente tenemos una conferencia muy importante, una visita muy importante en nuestra universidad y sobre todo en nuestro campus. El escritor periodista Nayef Yehia. Bienvenido. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola, Nayef. ¿Cómo estás? ¿Me permites? Muy bien, muy contento. Qué gusto saludarte. Caramba, el Qué gusto es mío. saludarte, de verdad. Me voy a permitir presentarte con una muy breve semblanza de tu carrera, de tu trayectoria. Insisto, breve porque tu trayectoria es enorme, es inmensa, pero para no ocupar espacio para esta conferencia y poder cederte la palabra por completo, voy a ser muy reducida. Nayef, por supuesto, nació en la Ciudad de México, egresado de la UNAM. Es narrador, ensayista y crítico cultural. Colabora regularmente en el diario mexicano La Razón, las revistas Letras Libres, Literal y Zócalo, y escribe en una variedad de sitios web mexicanos, españoles y estadounidenses. Ha sido traducido al italiano, el inglés, el árabe y el francés. Es escritor, por supuesto, de ensayos, artículos, crónicas, reportajes, críticas y editoriales, así como textos de ficción, en donde a menudo aborda el tema del impacto de la tecnología y el fenómeno pornográfico en los medios, la política y la cultura. En el diario La Jornada, a principios de la década de los 90, en el siglo pasado, creó el primer espacio semanal en México de reflexión y análisis sobre cibercultura, Internet y demás fenómenos que ha traído la red y los nuevos medios de comunicación, información y entretenimientos digitales. Ha publicado diversas novelas, como son Obras sanitarias, Camino a casa, La verdad de la vida en Marte, Las cenizas y las cosas. También es escritor de cuentos y nos ha regalado historias de mujeres malas y rebanadas. Por parte de su producción ensayística, bueno, conocemos El cuerpo transformado, Cyborgs y nuestra descendencia tecnológica en la realidad y la ciencia ficción, Guerra y propaganda, medios masivos y el mito bélico en los Estados Unidos, Pornografía, sexo mediatizado y pánico moral, Tecnocultura, el espacio íntimo transformado en tiempos de paz y guerra, Pornografía, obsesión sexual y tecnología, el espectro sexualizado de la violencia en los medios y Drone Visions, que es su último ensayo, su última publicación. Desde 1992, Nayef vive gran parte del año en los Estados Unidos, en Brooklyn específicamente, y hoy tenemos el enorme placer de que nos acompañe, de que nos haga favor de brindarnos esta experiencia para todos nosotros y compartir su conocimiento. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, Nayef. Adelante. No, pues muchísimas gracias a ti, Julie, y al maestro Luis Bravo, también muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo técnico por traerme. Es un privilegio, es un honor, me encanta la idea de estar aquí. Me da mucha pena no poderles ver las caras a los asistentes, no poder estar en ese contacto un poco más cómodo, íntimo, cercano, con todos los sentidos en juego, pero bueno, eso es lo mejor que podemos hacer en estos tiempos, y creo que es mucho, o sea, no deberíamos minimizar las posibilidades que nos da esto, ¿no? Es
Cuando yo comencé a hacer una especie de corresponsalía digital para varios diarios, especialmente para La Jornada, que fue hace ya muchos años, muchísimos años, no existía ni siquiera el concepto de que hubiera un reportero de lo digital, ¿no? Y bueno, me convertí en eso un poco accidentalmente y un poco por las exigencias de mi vida. Me interesaba viajar, estaba yo viajando mucho y le ofrecí en aquel momento a Juan Villoro, ¿por qué no hacemos una especie de corresponsalía digital? Vamos a ser alguien que escriba desde el mundo virtual y no solamente que escriba lo que ve alrededor de su experiencia física, sino que hable del medio, que hable de lo que está viviendo, de cómo está transformándose esto. En ese momento, Internet todavía estaba un poco rudimentario, ya teníamos el web, pero no teníamos ni nada ni remotamente tan dominante, tan controlador de nuestra experiencia como son ahora las redes sociales, ni nada de eso. Entonces yo pasé a ocupar ese papel dentro de una publicación como de un diario, primero en las páginas normales, también en las páginas culturales, y un poco hablando de la experiencia, de lo que esto quería decir y de lo que podría significar en el futuro. Obviamente yo en los principios de los 90 tenía una visión pues muy pobre, mi imaginación no daba para lo que estamos viviendo, pero bueno, era un ejercicio de trabajo, de estar viendo dónde estamos, qué estamos construyendo, cuál es este nuevo entorno, cómo va a impactar a la nueva experiencia, cómo va a cambiarnos. Entonces, un poco fue eso como dio mi giro como periodista. A mí me interesaba muchísimo siempre la tecnología. Yo tengo una formación de ingeniero, como mencionó Julieta, y me interesaba traer la idea de los datos duros, de la ciencia dura, de nuestra interacción con lo tecnológico al ámbito de lo moral, de lo cultural, de lo que vivimos como una experiencia mucho más amplia que solamente lo que las herramientas pueden resolver. Entonces, pues me cayó muy bien esta posibilidad porque me daba la posibilidad de experimentar con todos estos elementos y de experimentar con el medio. En fin, esto es un poco cómo llegué a esto. Eventualmente me terminé mudando a los Estados Unidos. Vivía cuando el mundo era todavía algo circulable, cuando todavía podíamos ir de un lugar a otro. Vivía siempre entre los dos países, entre México y los Estados Unidos, entre Brooklyn y la Ciudad de México. Llevo, no sé con ustedes, pero yo llevo 8 meses en confinamiento relativo, no vamos a decir que tampoco estamos encerrados, por lo menos no he estado encerrado, pero sí son 8 meses de no viajar, o prácticamente no viajar, de no tener las experiencias que teníamos antes, conferencias, pláticas, todas estas cosas en frente de gente, lo cual cambia todo. Y a la vez no cambia tanto porque, bueno, como mi vida es escribir, pues estoy solo la mayoría del tiempo, produzco solo, mi vida se da entre 4 paredes. Y bueno, eso es un poco una muy breve introducción a lo que voy. Pero no sé si quisieras, Julia, que tuviéramos un diálogo o Fíjate, no, bueno, escucharte siempre es de verdad aprender y absorber todas tus experiencias a través de tu narrativa. Nayef, ¿qué tanto entonces a lo mejor podrías regalarnos esta visión que tienes, no solamente como escritor, sino como periodista mexicano radicado en un país que ahorita se encuentra tan fracturado, al igual que muchos otros, no solamente por la pandemia, sino por otras tantas cuestiones? ¿Qué pasa ahora con nuestro ejercicio? ¿Qué pasa ahora con la comunicación? Y este reto, como conversábamos hace un momento, este reto de utilizar la red y de poder estar a lo mejor hipercomunicados, pero también cero comunicados, o sea, la comunicación no fluye. ¿Qué nos quisieras platicar, Nayef? Sí, bueno, lo más interesante de esto es que la pandemia llega de manera tan inesperada, nos toma por asalto. Me parece que el título de la charla es esto, ¿no? Las condiciones jamás imaginadas, ¿no? Y a la vez era tan obvio que tarde o temprano iba a suceder algo así. ¿Por qué? Porque ha sucedido toda la historia de la humanidad. Hemos sido sacudidos por este tipo de fenómenos. Desde que el hombre vive en sociedad, una de las certezas es que tarde o temprano algún microbio te va
destruir la normalidad. Eso es clarísimo. Entonces, la última vez que tuvimos una de este tamaño, de esta magnitud, pues fue casi exactamente hace 100 años, ¿no? La influenza española, que tuvo un impacto enorme, y además que paradójicamente sigue un poco, o más bien esta pandemia sigue un poco el modelo de aquella. Se ha repetido un poco, empieza más o menos en la primavera, sube, asciende, parece que baja, parece que se calma, parece que se acaba, y de repente viene una segunda ola que en aquel entonces fue mucho más devastadora, enormemente más devastadora. Ahora, es interesante porque es un fenómeno transformador, es un fenómeno que marcó la vida de todos y la existencia en este planeta, desde lo individual, desde lo personal, desde las costumbres, hasta la forma en que las naciones están divididas, o incluso no es una especulación muy distante decir que el hecho de que la pandemia del 1918 haya sido de las características que fue y la magnitud que fue, de cierta manera determinó el periodo entre guerras y fue a provocar en gran medida las condiciones que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial, con un inmenso genocidio y millones de muertes. Ya de por sí, cuando hablamos de la pandemia de la influenza española, estamos hablando de que cuando se hacen las estimaciones dicen, bueno, es que murieron 50 millones o 100 millones, lo cual parece absolutamente inconcebible, ¿no? ¿Cómo puede ser que el margen de error sea 50 millones? Pero se debe a que no tenemos las herramientas para ver ni antropológicamente ni arqueológicamente para estar seguros de cuánta gente murió, y todo puede ser también indirecto y puede ser causas secundarias, en fin, muchas cosas. Pero bueno, todo eso nada más para determinar en dónde estamos y lo que podemos ver para tratar de entender nuestra situación. Pero la realidad es que el hecho que tengamos estas herramientas como la que estamos utilizando ahora, Internet, pues es un prodigio, es increíble. Parece casi como si Internet no fue creado, como decían aquel entonces, en los años 80, fue creado como un sistema de comunicación que podía sobrevivir una bomba atómica. Más bien parece como un sistema creado para prevenir cuándo iba a suceder esto, cuándo íbamos a estar todos confinados y marginados en nuestros hogares, sin poder salir, sin poder tocar a otros, sin poder hablar en la intimidad de una conversación de sobremesa. Este medio llegó y nos dio estas posibilidades. Ahora, para nadie creo que sería una sorpresa que yo diga pues que esto es Internet y las comunicaciones digitales son la mayor bendición y a la vez es un pacto con el diablo, ¿no? Han cambiado a la sociedad de una manera muy positiva y muy negativa. Como bien decías, estamos ahora en un mundo muy polarizado. Y si bien no podemos echarle la culpa a la manera en que nos comunicamos, a las redes, a la manera en que la información se ha deteriorado, se ha convertido en un bien altamente cuestionable y deficiente por la manera en que circula ahora, sin autoridades que validen, ¿no? La legitimidad de una información, de una fuente, de un canal, ¿no? Estamos en un momento en que no podemos saber si lo que leemos es cierto o si estamos siendo víctimas de la desinformación a niveles que nunca antes habíamos tenido, digamos, en la modernidad, ¿no? Entonces, al encontrarnos en esta situación, no podemos, primero, no podemos dar marcha atrás, no hay manera de dar marcha atrás y volver a un mundo menos tecnologizado, donde podamos tener una forma más sencilla de hacer la realidad. Tampoco podemos inventar nuevos métodos, aparentemente, que puedan verificar las condiciones de estas nuevas realidades y ver si cumplen con los requisitos para hacerlo. Nos encontramos un poco a la deriva, y esta deriva, bueno, viene a coincidir con una ruptura política, ¿no? Una seria ruptura política en que el centro se ha tendido a disolver entre dos polaridades. Y me parece muy interesante la metáfora de Zoom, ¿no? O sea, nada más representativo de una polarización que tener una pantalla dividida en pequeñas pantallitas, y esto refleja muy bien ya la imposibilidad de una disolvencia entre una posición y la otra, sino de una fractura
clara entre una postura y la otra, que es como vivimos hoy la política. Los Estados Unidos, donde me toca hablar ahora, es quizá uno de los ejemplos más aterradores, grotescos, extremos, de cómo se ha fracturado el discurso público, de cómo se ha roto la posibilidad de comunicarse entre puntos de vista. Un país que usualmente nos tenían convencidos que tenía uno de los sistemas más sólidos, más robustos de electorales, ¿no? De un sistema político muy a prueba de fraudes, está viviendo ahora un momento casi cómico, de disolvencia, ¿no? En que nadie puede creer en nadie, de nada, todo el mundo duda de todo, y como si fuera una república bananera de los años 70 en Centroamérica o algo así, lo cual es muy bueno, es un gran ejercicio de humildad. Esperemos que sirva como tal y nos pueda hacer llegar a algo mejor, ¿no? Entender que hay mejores maneras de cómo manejar desde la comunicación hasta la política, hasta, en fin, no sé. Pero bueno, creo que estoy divagando un poco. Quizás deberíamos seguir por un solo canal y no irnos por tantos como estoy ahora abarcando. Porque ahorita precisamente que hablabas de abrir, por ejemplo, un Zoom con cantidad enorme de pantallas, bueno, pasamos de la posibilidad de vernos, de sentirnos, de tocarnos, y en esta indiferencia, ¿no, Nayef? En la que principalmente vivíamos, a pesar de vernos todos los días, de convivir, de hablar, de escucharnos, ahora a una necesidad de atención muy peculiar a través de estas plataformas. Pero esto que acabas de decir también me parece fundamental. Ya no hay retorno. ¿Qué pasaría si, además de todo, esta pandemia no nos hubiera agarrado en esta época digital? Tú que escribes sobre tecnología e influencia en la comunicación, ¿qué hubiera pasado si no nos hubiera literalmente agarrado en este siglo? Si a lo mejor lo hubiéramos vivido, no sé, en los 80s, a principios de los 90s, definitivamente 70s, ¿qué hubiera pasado, Nayef? Sí, esa es una de las preguntas que me he hecho muchísimo desde que empezó esto. Que cómo fue oportuno, voy a decirlo, oportuno que sucedió cuando ya teníamos las herramientas, ya teníamos todos los recursos alineados para quizá no rescatarnos, pero para ser mucho más vivibles. Insisto, por lo menos estos 8 meses que han pasado, que dudo que sean solamente 8. Yo calculo que si tenemos mucha suerte el año que entra por primavera, puede que empiecen a haber cambios reales, de volver a una especie de normalidad, aunque la normalidad yo creo que ya va a ser un concepto que no nos va a tocar recuperar, sino que vamos a construir una nueva normalidad para las generaciones sucesivas, para la gente como ustedes que nos están oyendo ahora, ¿no? Que ustedes estarán a cargo de reelaborar una normalidad a partir de lo aprendido y de lo no aprendido, y de lo ignorado y de lo no ignorado. En fin, pero sí es súper importante para mí el hecho de que la pandemia ha sido una especie de laboratorio, un laboratorio del ser, un laboratorio de la comunicación y un laboratorio de cómo nos relacionamos. Una de las cosas que pasaba por nuestra mente en los principios de los 90, cuando empezábamos a especular a dónde nos iba a llevar esto, era idealizar una idea del individuo completamente aislado, ¿no? De la no necesidad de volver a la calle, de que la calle era peligrosa, la calle era innecesaria, teníamos ahora la pantalla. O sea, la computadora que había sido siempre una especie bueno, siempre, tampoco tanto tiempo, pero antes de Internet era una especie de espejo, se había convertido en una ventana. Entonces, ¿para qué servía el mundo real si ya teníamos algo mejor? El mundo real que estaba empezando a ser estremecido por cambio climático, una contaminación fuera de control, el crimen y demás cosas, bueno, pues nada mejor que refugiarte en tu intimidad y en tu pantalla. Y de repente cuando tenemos esta experiencia, lo único que queremos es volver al contacto humano, decir, bueno, el contacto humano sí tiene un gran significado, sí tiene una gran importancia. O sea, yo me pregunto en lo que viene, la creatividad que viene en las próximas décadas, vamos a echar de menos el cine. Obviamente el cine va a ser diferente. La literatura, me pregunto, cada vez que estoy escribiendo ficción, me pregunto, bueno, ¿qué estarán haciendo mis colegas ahora? ¿Cómo reinventar la realidad
que no parezca nostalgia en este mundo que ahora vivimos de paranoia, de miedo al contacto, de miedo a los gérmenes, de máscaras, de guantes, en que la bacteria, el microbio han tomado este protagonismo tan grande al punto de desplazarnos y al punto de hacernos una vez más un poco entender pues, que somos una especie un poco dispensable de este planeta. Los gérmenes han estado aquí por 13,000 millones de años, un poco menos. Nosotros somos, pues estamos de paso, llegamos un rato y a ver qué pasa después. O sea, híjole, sí, no, esta parte de sabernos, a lo mejor en un riesgo que no nos teníamos percibido, ¿no, Nayef? Y justamente fíjate que nos preguntan, ¿qué aspectos han transformado el periodismo en esta pandemia? Eso es importantísimo. Pero fíjate, me parece que la pregunta es muy importante pero viene a montarse encima de la otra pregunta que me parece también importante, que es decir, cuando Internet aparece, nunca se pensó como un medio que se iba a volver nuestro medio informativo. Nunca se pensó como que iba a tomar el lugar de los periódicos, de los noticieros televisivos. Nunca se pensó que iba a desplazar todo aquello con nuevas formas, nuevas plataformas, que iba no solamente a hacer que las demás cosas se montaran en ellas, sino que iba a inventar nuevos lenguajes, nuevas formas de decir, nuevas situaciones para informarse. Entonces, cuando aparece, yo recuerdo muy bien, y perdón que estoy ampliando un poco en lugar de ir directo a responder, pero me parece importante esto, cuando empezamos a hablar de la importancia que iba a tener la red en nuestras vidas, una de las primeras cosas que a alguien se le ocurrió fue decir, bueno, ya ha terminado la era de los periódicos, ahora cada periódico va a estar diseñado para cada quien. Es decir, yo voy a ir al Excelsior, al New York Times, y voy a decir, bueno, a mí me interesa que me des noticias sobre esto, quiero política internacional, me interesan los deportes, pero nada más quiero que me hables de mis equipos, quiero saber, no sé, noticias culturales, nada más me interesa saber de cine y de ciertos autores, en fin, que tú vas a poder diseñar tu periódico. Y entonces me acuerdo que teníamos esta idea tan curiosa, que nos imaginábamos que íbamos a tener una especie de dispositivo físico en el cual íbamos a leer como que nuestra pobre experiencia, no podíamos imaginarnos que ya teníamos el dispositivo, se llamaba computadora, y después llegaron las tabletas y los mismos teléfonos, en fin. Hay que recordar que antes de 2007 no había iPhones, no sé si eso parece como historia antigua, pero cambió todo. Y entonces, en ese momento que imaginábamos un poco que era casi como una fantasía, decir, mira, qué padre sería tener un periódico hecho a mi medida, a mis requerimientos. De repente nos encontramos hoy en el 2020 con una serie de sitios, de medios que hacen exactamente eso, que se dedican a darte lo que tú quieres. Y para eso salen los famosos algoritmos que determinan tus intereses y lo que te quieren vender o lo que te quieren ofrecer. Y eso viene a ser una de las grandes cismas de nuestra cultura y viene a crear unas divisiones impresionantes y un momento de una pobreza informativa espectacular y aterradora. O sea, imagínate que estás buscando la definición de una palabra, abres un diccionario y el diccionario mío es completamente diferente al de ustedes. Entonces a mí me va a dar otras definiciones, a mí me va a dar otra realidad. Y así estamos en todo. Entonces nuestra experiencia, debido a las redes sociales, debido a esta experiencia interactiva de inteligencia artificial, en la cual estos programas están supuestamente aprendiendo de nosotros, cuando en realidad están más bien coleccionando nuestros datos, las contrariedades que tiene la vida digital, que como decía es una gran bendición, pero también es una apuesta macabra. Y ahora, estar en este mundo en el que no podemos, en teoría, salir, no podemos exponernos, no podemos interactuar con el mundo. ¿Cómo se hace el periodismo en este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer para seguir cumpliendo con esta labor de informadores? Entonces, tenemos por un lado esta realidad bastante extraña y opresiva, en la cual
todo mundo se ha convertido en comunicador, en transmisor, en influenciador, en influencer o en lo que sea. Y uno en tanto que profesional, ¿qué función juega en esta nueva dinámica? Esta nueva dinámica que además se ve severamente interrumpida por un obstáculo del tamaño del virus, ¿no? Del tamaño de algo que no nos permite acercarnos a la gente para tratar de saber qué es lo que piensan, qué es lo que debemos decir, qué es lo que debemos reportar, qué es lo que debemos comunicar. Entonces, como les decía, no es la primera vez que hemos vivido una situación como estas. Ha habido desde toda la humanidad, ha habido este tipo de cosas, pero sí es la primera vez que tenemos este tipo de recursos para poder seguir existiendo como sociedad y corriendo el menor riesgo. Ahora, como vemos, este tipo de herramientas, si bien nos han dado muchas facilidades, tampoco han limitado la contaminación, los contagios, ni la muerte, ni la destrucción. Estamos en un momento de grandes dudas y de grandes cuestionamientos acerca de lo que debemos hacer y de cómo hacerlo. Para mí es un problema terrible cada vez que pienso todos los medios que han desaparecido. Primero, debido al medio digital, debido a los medios digitales. Hablo de periódicos, revistas, medios impresos y otros. Y ahora, debido a la gran crisis económica que viene con la pandemia, ¿no? ¿Cómo vamos a sobrevivir como profesionistas en este campo? Es una pregunta buenísima, porque no creo que nadie lo tenga claro. Lo que yo pienso es que les toca a ustedes reinventarlo. O sea, qué bueno quitarme yo la responsabilidad. Ustedes van a tener que volver a poner los cimientos de una nueva manera de comunicarse, de una nueva búsqueda en esta comunicación, de una nueva manera de crear expectativas, porque al final de cuentas lo que hacemos es eso, ¿no? O sea, si ya hay medios no profesionales que están conquistando todos los espacios de la atención, ¿cómo llegar a insertarnos en ellos para arrebatarles o recuperar un poco estos espacios con algo un poco más profesional? Es decir, con algo que tenga un poco más de responsabilidad, porque esa sería la gran diferencia, ¿no? Lo que nos queda a nosotros es un compromiso y una responsabilidad. Los demás les queda pues la pasión. Sí. Fíjate que precisamente hablando de esto, bueno, los chicos tienen una inquietud tremenda. Hay quien te pregunta lo siguiente: ¿hasta qué punto crees que sea prudente o que es prudente rozar la línea de lo informativo con lo educativo en el mundo del porno, hablando precisamente de esta reinvención y esta nueva forma de comunicar que tienen ellos? Pero les interesa, por ejemplo, qué pasa con el mundo del porno, la violencia y el terror, sin dejar de lado el profesionalismo y la censura. No sé qué te parezca, me parece maravillosa esta pregunta. Sí, creo que es buenísima. Sí, creo que es buenísima y muy difícil de responder. Fíjate, una de las razones, no sé si voy a poderla responder, pero por lo menos te puedo decir por qué llegué yo a ese campo. Es decir, cuando yo empecé a escribir ensayo ya más seriamente, automáticamente yo me sentía atraído por los temas que tienen que ver con la tecnología. Es decir, me interesaba explorar algo que en ese momento era muy poco popular y era totalmente anti-fashion, ¿no? Los ensayistas en México especialmente escribían del Siglo de Oro y de Sor Juana. Bueno, estoy exagerando un poco, pero básicamente el ensayismo en México era algo muy solemne, muy serio. Sí había un ensayismo un poco más popular, tipo lo que hacíamos Ibáis y esto, que estaba más conectado con la crónica y con otro tipo de escritura, pero el ensayismo en sí era como de alto nivel, como era algo que volaba por la alta cultura. A mí me interesaba más traerlo hacia la experiencia cotidiana y hacia la experiencia que se estaba formando en ese mundo en el que yo defino la era del cyberpunk, ¿no? Cuando empezábamos a entender que la tecnología era algo que teníamos que apropiarnos, que la tecnología era algo callejero, algo sucio, algo que no solamente debía pertenecer a las corporaciones, sino que debíamos ser nuestro a través de todas las herramientas que estábamos empezando a descubrir. Estoy hablando
finales de los 80, 90, cuando yo empiezo a escribir de esto. Entonces, mi primera fascinación es el cyborg, ¿no? Decir, bueno, hay un organismo que es biológico y tecnológico. Es un ser que une las dos cosas y que puede ser desde un personaje de ficción hasta un ratón de laboratorio que ha sido diseñado para que le dé cáncer, por ejemplo, o un tipo de tejido que ha sido diseñado para tener alguna función en el cuerpo, o una bacteria que puede comer petróleo en el agua y de tal manera limpiar una mancha de petróleo tirada en el océano. En fin, había una serie de organismos que ya estaban siendo transformados y que cada vez habitaban más en nuestra realidad y en nuestro contexto. Y a mí me pareció interesante, bueno, pues esta fantasía del cyborg, un humano transformado por la tecnología, desde un bebé de diseñador hasta alguien que tuviera extremidades o añadidos cibernéticos. Me parecía muy interesante explorar ese campo que, insisto, por ejemplo, cuando la editorial Paidós leyó mi propuesta, estaban entre horrorizados, espantados y a la vez como que sentían la necesidad de no quedarse fuera de la jugada, entonces creían que era quizá una buena apuesta, pero por ejemplo el libro que me publicaron, que es sobre cyborgs, no quisieron ponerle el título cyborgs porque les parecía que eso no era serio, que nadie podía hablar de eso seriamente. En fin, después de eso me pareció interesante explorar la pornografía. Yo creía que la pornografía tenía que ser una de las fronteras a descubrir, no en el sentido literal, pero bueno, también en el sentido literal, pero en el sentido metafórico, porque era el límite de las transgresiones, era el límite de lo que podía ser aceptable, el límite de lo aceptable marcaba las fronteras del discurso en todos los sentidos, ¿no? Porque la pornografía, si tiene una característica, es que no es únicamente sexual o erótica, o como lo quieran llamar, sino que también es política. La pornografía tiene que ver también con lo que aceptamos y cómo nos definimos y lo que queremos ver de nosotros mismos y lo que aceptamos ver de los demás y lo que se vuelve tabú y se vuelve, por tanto, excitante, se vuelve un material costoso, ¿no? Costoso socialmente, costoso económicamente, en fin. Cuando Internet llega y empieza a bombardear todos los canales con pornografía, se vuelve uno de los grandes transmisores pornográficos, le dio una dimensión totalmente diferente. Es decir, sí, siempre lo pornográfico ha tenido, como mencionaba, un elemento educativo e informativo. Es decir, cuando aparece la pornografía en la Revolución Francesa, que es como realmente donde realmente aparece una expresión sexual explícita que tenía una función transgresora. Antes de eso realmente no se puede hablar de pornografía, se puede hablar de expresiones sexuales, en fin, de arte que tiene que ver con lo erótico, en fin. Pero cuando hablamos de la pornografía per se, sí hay una idea de desmistificar el cuerpo. El cuerpo no es esta cosa divina, sino que es un sistema, es una maquinaria hidráulica y mecánica que tiene una serie de funciones y que esas funciones pueden ser exploradas y pueden ser vistas y pueden ser motivo de una experiencia no solamente individual, personal, íntima, sino una experiencia social. En fin, por ahí viene. Entonces, cuando Internet hace de la pornografía algo que no hay que ir a buscar, sino que simplemente ella te viene a buscar a ti, cambia nuestra relación con eso, cambia nuestra relación, y sin embargo no se desmistifica, sigue siendo algo transgresor. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, Instagram o Facebook no permitan nada que tenga que ver ni remotamente con lo pornográfico, nos habla de que todavía seguimos anclados en esta visión de que lo sexual es peligroso, es una forma de expresión transgresora que no podemos digerir, que los jóvenes no pueden digerir, que los más jóvenes se van a corromper al exponerse a ella. Entonces, seguimos en este proceso de experimentación y de acercamiento a ella, aunque la tengamos en las narices, aunque esté todo el tiempo ahí. Ya no hay manera de distanciarnos, como quizá lo había antes, ¿no? Cuando la pornografía era algo mucho más escondido, algo más secreto. Ahora, por ejemplo, a mí me toca vivir en tanto que analista de lo pornográfico, que pornografógrafo, como me gusta a mí decirme, me toca pasar del momento en que los padres están temerosos de que sus hijos vean pornografía, al momento en que están temerosos de que sus hijos se vuelvan pornografía, de que hagan pornografía y la protagonicen con sus celulares o con sus dispositivos, de los que sea. Entonces,
ahí cambia la relación. Y a mí me parecía interesante cómo, si bien siempre ha habido una conexión entre lo transgresor que une lo sexual con lo terrible, con lo escatológico, con la violencia, me parecía muy interesante explorar ese campo y para eso escribí el libro de pornocultura. Entonces, si bien mi libro Pornografía es un libro un poco más juguetón y gozoso a partir de la idea de que, ok, la pornografía es esto y no tenemos que tenerle miedo. Cuando escribo pocos años después Pornocultura, digo, perdón, creo que me equivoqué. Sí hay que tener un poquito de miedo porque los márgenes y el alcance que llega a tener y la manera en que nos está reeducando sí tiene un impacto vivencial y sí tiene un impacto irreversible. Ahora, no sé, no voy a decir no vean pornografía, por supuesto que eso no tiene ninguna influencia. Lo que tiene influencia es saberla ver, saber entender lo que nos está diciendo, saber que hay mensajes en esos discursos pornográficos que son ya no transgresores, ya son tóxicos, ya envenenan la manera en que vemos las cosas. Ahora, no, tampoco tiene nada de nuevo, lo que pasa es que ahora es mucho, mucho, mucho más abundante. Entonces, como nos preguntan algunos chicos, que la pornografía pudiera llegar a ser contaminante en materia de educación de una sociedad. Sí, no, definitivamente puede serlo. Es decir, hubo un momento en el que yo pienso que no es que haya sido nunca, siempre fue un muy pobre maestro de sexología, ¿no? Siempre fue un maestro muy malo, muy irreverente y irresponsable. Sin embargo, era una manera, o sea, cuando empiezan los primeros a circular las primeras películas pornográficas, que en un momento se llamaban smokers, se usaban mucho se hacían rollos pequeños de 5 minutos, 10 minutos, y se veían en reuniones sociales de hombres, muchas veces antes de que alguien se iba a casar o en eventos así, estos eventos de transición masculina. Como si fuera una forma de educación, ¿no? Como si fuera una forma de, mira esto, cuando obviamente era más una forma de socialización y de chacoteo, pero tenía cierta influencia y cierta importancia como dispositivos de educación. Pero cuando tenemos un bombardeo pornográfico que se ha convertido dominantemente en algo bastante misógino, no únicamente, por supuesto que no, que nunca ha habido tal diversidad pornográfica como ahora, y hay desde absolutamente todo, como todos sabemos, todos los tipos de pornografías existen. Si existe, hay una pornografía de ello. Ahora tenemos ciertos discursos pornográficos dominantes que pueden ser muy nocivos y pueden ser contraproducentes. Es triste porque, como tantas otras cosas que nos ha dado la red, en lugar de solamente ser un beneficio, siempre hay una carga negativa que viene arrastrando. Y esto sería eso, la idea de cierta misoginia rampante que sigue montada en modelos machistas que se expresan a través del sexo, que bueno, son muy negativos. Más de negativos, bueno, absolutamente limitantes incluso de la comunicación, ¿no, Nayef? Mira, te preguntan, ¿qué opina de la cultura moderna en la que los niños y las niñas se están mal informando, no solamente a través de estos medios o de estas redes sociales, sino también cómo podría influir en ellos esta cultura porno, precisamente en contenidos que no son ni cercanamente a un contenido pornográfico, pero tampoco están alejados de violencia? Sí, es que es otra vez lo que mencionaba yo, ¿no? A partir de la aparición de este mecanismo voraz que son los algoritmos, que son un dispositivo absolutamente egoísta por parte de estas corporaciones, porque es la única manera o que ellos entendieron que iba a poder monetizar estas plataformas, estos medios gratuitos, ¿no? Convertir al usuario en mercancía. Ustedes seguramente la conocen, pero el dogma de que si no estás pagando por un servicio, tú eres el producto, tenemos que tenerlo siempre en mente. Ahora, si nos sucede ser el producto a los 20, 30, 40, 60 años, bueno, pues como quiera, pero cuando uno es el producto a los 8 o a los 14 o a los 12 años, es diferente, ¿no? Porque entonces estamos siendo moldeados por una maquinaria que lo único que es como una vorágine que nos está chupando, ¿no? Es un vampiro que nos está sacando todo
la esencia de lo que somos, de lo que estos chicos son, a cambio de estímulos bastante desechables y pasajeros. Pero a la vez tampoco vamos a negar que estos estímulos desechables y pasajeros, que puede ser Instagram o TikTok o lo que sea, son mecanismos de socialización importante, así como lo era en algún momento que si llegabas a la escuela y no tenías televisión, pues eras un paria, eras un marginal, eras un descastado, no podías compartir acerca de la experiencia televisiva o de la experiencia de ciertos juegos o juguetes. Si estabas al margen de eso, tu capacidad de interacción se limitaba seriamente. Lo mismo sucede ahora. O sea, no es imaginable que alguien llegue a la escuela elemental, la primaria o la secundaria, y no tenga este background, ¿no? Esta fluidez en el manejo de estos dispositivos y en el conocimiento de estos dispositivos. Entonces, es terrible porque además no es algo dirigido, no es algo monolítico que ha sido creado por alguien en particular, sino que ha sido algo que se ha ido manufacturando a través de muchas visiones, a través de muchas interacciones. O sea, es el resultado de corporaciones megamillonarias que tienen ciertos intereses muy claros, pero también de los propios usuarios y de la manera en que ellos han cambiado la forma en que nos comunicamos y la forma en que entendemos las cosas. Entonces, es una serendipia muy curiosa, ¿no? Estamos ante un fenómeno que sigue dando y que nos va alimentando, nutriendo, desinformando, radicalizando en algunas cosas y también convirtiendo en víctimas. O sea, a mí me causa, por ejemplo, muchísima angustia ver cómo a las chicas principalmente, también a los chicos, pero a las chicas más, estos nuevos estándares, ¿no? Tú, para mantenerte en esta carrera por la belleza, por la apariencia, por la aceptación, son capaces a veces de cometer atrocidades, ¿no? O sea, con su cuerpo mismo, con su vida misma, con sus emociones, incluso llegando a casos extremos de suicidios, que a mí me parece terrible, fulminante, este dato de que históricamente los suicidios entre jóvenes, bueno, pues se pueden hacer unas gráficas y sí podemos decir que a medida en que ha llegado la modernidad, los jóvenes tienden más a suicidarse. También depende de cada sociedad, perdón. Pero las chicas, especialmente muy jóvenes, la cifra de suicidios entre ellas era muy estable. Y cuando empieza la historia de las redes sociales, este número estable se dispara y se acaba esa estabilidad. Es decir, que hay muchas chicas que han sido muy susceptibles a esto, no solamente por las redes, sino por la injerencia de la sociedad, por los dogmas, los requerimientos sociales, por la sociedad misógina, por las estructuras clasistas, en fin, todos estos elementos juegan y la red lo que ha hecho es una aceleración de este fenómeno. Eso sería lo que realmente me parece angustiante. Es angustiante en todo sentido, ¿no? No solamente desde la perspectiva a lo mejor de un joven, un papá, sino un maestro, sino en general de la sociedad. Mira, David Hernández te pregunta, ¿la sociedad se ha pornocratizado, Nayef? Sí, claro. Fíjate, yo cuando escribí el primer libro de pornografía, me acuerdo que tenía yo una gran resistencia a usar el término pornificar, ¿no? Yo decía que alguien lo había usado antes que yo y me parecía que era un término totalmente escandaloso, ¿no? Un término que hacía que era el alarmismo puro y me parecía el ejemplo más claro de lo que yo estaba tratando de combatir, pero a lo que yo le respondía con mi libro. Mi libro era un intento de desmistificar lo que era lo pornográfico, de tratar de entender el fenómeno, de decir, este fenómeno que ha estado con nosotros durante todo este tiempo significa esto, hace esto, sirve para esto, o no sirve para esto, o es negativo por esto. En fin, pero después cuando yo escribí Pornocultura, pornificar era absolutamente obligatorio, porque ya estábamos en un momento en el que ya la masificación de lo pornográfico había sido
total, ¿no? Ya lo pornográfico estaba alrededor de nosotros en todo momento y eso estaba cambiando la manera en que interactuábamos, la manera en que las películas normales se comunicaban. O sea, el discurso de lo pornográfico había trascendido y había permeado a todos los ámbitos. Y en lo personal también, en la gente, en la manera en que se relacionaba, en la manera en que tenía sexo, en la manera en que buscaban parejas para tener sexo. Ahora, yo no voy a condenar esto, a mí no me parece que sea mi papel ni mi posición, a mí no me importa eso. Lo que me importa es que tenemos que tener clarísimo lo que estamos haciendo, tenemos que entender lo que nos está afectando, y esa es una de las cosas, claro. El discurso pornográfico se volvió también un discurso de consumo desmesurado. Lo era antes, pero insisto, de un nivel mucho más marginal, mucho más específico. Ahora es para todos. Ahora sí tiene distribución masiva. Si te das cuenta cómo de pronto a nuestros jóvenes estudiosos de la comunicación les llama bastante la atención esta parte, no de la pornografía enfocada, como bien lo dices, en el malentendido acto sexual, sino únicamente, ¿no? Sino relacionado precisamente con la comunicación. Porque muy probablemente a pesar del consumo o a pesar del contacto, de la facilidad con que pueden ingresar, no han vislumbrado correctamente o consecuentemente todo lo que conlleva, ¿no? Comunicación y pornografía. Y les llama también mucho la atención lo siguiente, Nayef. Te preguntan, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias sustanciales desde tu perspectiva, tu formación y sobre todo tu ejercicio como periodista, como escritor, como ensayista entre México y Estados Unidos? Wow. Uf. ¿Tienen tiempo? Porque vamos a quedarnos aquí un rato. Qué rico está, ¿no? Es que de verdad que lo que te comentaba hace un momento, los chicos están muy interesados, muy inquietos, pero además son absolutamente propositivos. No, pues me parece una pregunta buenísima y para la cual, como para todo lo demás, tampoco tengo respuesta, pero tengo muchos comentarios. Como siempre, puedo hacer es contar todo lo que pienso o algunas de las cosas que pienso acerca de esto. Lo primero, lo que hace único a este país, a los Estados Unidos, es la forma en que han logrado comunicar sus ideas del bienestar, sus ideas del progreso, sus ideas de la seguridad en sí mismo. Yo creo que eso es lo que ha distinguido a este país de otras potencias que pueden haber sido en su momento igualmente poderosas que los Estados Unidos, pero Estados Unidos ha creado siempre esta noción de la seguridad, del deseo, de la confianza, que es envidiable, ¿no? Que es no solamente quiero contemplar los logros, quiero ser parte de ellos, y lo cual han hecho al crear este melting pot, ¿no? Este calderón en el cual fusionan tantas cosas, tantas influencias. O sea, Estados Unidos tiene dos elementos que son muy paradójicos, que justamente lo leí en el nuevo libro de Castañeda, de Jorge Castañeda, que por un lado tenemos la gran masificación. Estados Unidos se debe a esta posibilidad de masificar los bienes, ¿no? De crear líneas industriales, que yo soy ingeniero industrial, entonces esto sería como mi campo, líneas de producción inagotables de objetos idénticos, igualmente deseables todos, que pueden ser desde latas de sopa hasta coches, o juguetes, o computadoras, o lo que sea. Todo que no nació aquí, sin embargo, aquí se convirtió en algo muy, muy, muy potente. Entonces tienes un lado de masificación, de que crear millones de veces la misma cosa para que todo el mundo la pueda tener, y a la vez la gran diversificación, ¿no? Es decir, es un país que podemos verlo como una caricatura de lo anglosajón, y sin embargo, si rascas tantito, esa caricatura es tan superficial, tan por encimita. Es un país hecho de toda clase de contextos, de toda clase de etnicidades, culturas, y entonces la gran diversidad que tiende siempre hacia lo masivo, hacia lo unificador, y a la vez lo opuesto, la gran masificación que tiende hacia lo diverso. Entonces son esas dos fuerzas encontradas que yo creo que es muy difícil ver en otros lados. Ahora, entre las muchas cosas que este país ha masificado es este sistema que estamos utilizando, es decir, insisto, si bien no todos los elementos que conforman ahora la experiencia de Internet nacieron ahí, sí fueron los Estados Unidos los que lo instrumentaron, lo convirtieron en algo
en algo tan deseable, tan al alcance de los dedos, tan necesario. Y bueno, entonces estamos en este contexto ahora, viviendo un poco en su mundo, viviendo un poco en su realidad, en este universo que se ha construido a partir de ellos, que se ha construido en inglés en gran medida, y sin embargo, que tiene muchas entradas para lo otro. Y a la vez, paradójicamente, con todo esto, con todos estos elementos diversos y multiculturales, es un país extremadamente chauvinista, extremadamente xenófobo y terriblemente racista. Ahora, cuando veo mi país, cuando veo México comparado con esto, pues veo primero que nosotros tenemos una historia colonial muy diferente. Los tratados de una historia colonial que ven como una caricatura, o sea, como la caricatura del Thanksgiving, que ahora viene estos días, ¿no? En la misma mesa sentados los pilgrims y los indios y comiendo pavo y puré de papas, ¿no? Nosotros lo vemos como una tragedia, como la visión de los vencidos, y como algo muy esquizofrénico también, con el beneficio, con los terrores, con habernos sacado de un régimen genocida, de sacrificios humanos, de terror inimaginable hacia la experiencia corporal ante el horror de la obsidiana, o bien estamos en Mickey Mouse, ¿no? En Disneylandia. Entonces, tenemos estas dos visiones tan extrañas y a la vez que aprenden mutuamente, porque las comunicaciones hace varias décadas dejaron de hablarle a un solo pueblo, siempre le hablamos a todo el mundo y a ver a quien quiera meterse. Entonces, bueno, eso sería el primer elemento, ¿no? Que yo vería. Creo que hay muchas más cosas, pero esta sería mi primer argumento. No, bueno, de verdad que o sea, todo esto que nos compartes es además de interesante. Fíjate que esta visión cambiante a lo mejor que percibe un estudiante o que percibimos todos de la comunicación, hombre, no es un tema simple, ni además es un tema reciente, ni tendría por qué tal vez verse afectado mayoritariamente por una pandemia o una red social, sino también tiene todo un arraigo muy peculiar. Fíjate, te preguntan también, Nayef, hablando precisamente de estas diferencias o esta visión que tienes, afortunadamente doble en cuestión de comunicación, también en tu labor como escritor, te preguntan, ¿dónde hay mayor censura para Nayef y ella? ¿En Estados Unidos o en México? Fíjate que hemos dado la vuelta entre las muchas cosas que han cambiado con estos medios, que otra vez, voy a hacer un poco historia, como estoy bien viejo, puedo hablar de este momento en el que una de las cosas que veíamos cuando salió la red era que veíamos con gran optimismo, estoy hablando antes de la invención de las redes sociales, cuando la Internet era un territorio salvaje, en el cual no había Google para ir de un lado a otro, sino que había que tener buena suerte, buena fortuna, buenas recomendaciones y mucho tiempo. Lo primero que pensábamos muchos era, aquí si algo podemos construir es una nueva manera de comunicarnos sin hegemonías, sin dominio de las corporaciones. Podemos hacer una nueva estructura en la cual todo el mundo tenga la misma voz. Es decir, yo voy a hacer un sitio que se llame www.nayefyeya.com y voy a tener la misma plataforma que www.coca-cola.com. Es decir, la Chrysler, la Ford y yo tenemos el mismo, nos vamos a poder competir en discursos, vamos a estar al mismo nivel. Y realmente lo creíamos que iba a ir por ahí la cosa, que íbamos a poder seguir manteniendo una cierta pureza en este nuevo espacio medio de conquista y de encuentro para todos hablar de nuestras cosas, para decir nuestras verdades, ¿no? Era el fin de la censura, nos imaginábamos, podemos crear un fin de la censura, esto es algo único, esto se escapa ya de la historia, esto ya estamos escribiendo un nuevo capítulo. Bueno, algo hubo de eso, sí, por supuesto que la aparición de esto creó una cisma, no solo en México, en Estados Unidos, sino en todo el mundo, de las posibilidades de censurar, pero
entonces también aparecieron nuevas formas de censura, nuevas formas muy distintas de censurar. Entonces, cuando hablamos de censura, a mí me parece muy importante, y voy a irme a un ejemplo muy claro que ha sido muy discutido, creo yo, en México y en Estados Unidos. El ejemplo del presidente Trump hablando después de la elección ante las cadenas CBS, NBC, ABC, Facebook, en fin, había una serie de gente que estaba transmitiendo su discurso. Y entonces Trump empieza a hablar y empieza a decir que le habían robado la elección, y empieza a decir esto y aquello. Y era absolutamente incoherente lo que estaba diciendo, como siempre, era totalmente irrelevante lo que estaba diciendo, no tenía ningún interés. Entonces las cadenas decidieron, no, pues a mí no me interesa, y cerraron el canal y cortaron todas. Esto fue inmediatamente interpretado por muchos como un acto de censura. Y podemos considerarlo, pero lo que yo digo es que la censura, primero, es una estrategia de sancionamiento que se ejerce del poder hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Es decir, los canales de comunicación no son más poderosos que la presidencia en ningún lado. Bueno, todavía. Quizás esto cambie. Entonces, lo que estos canales hicieron es al no estar obligados por ningún tipo de ley ni por ningún tipo de mecanismo a seguir transmitiendo esto que sabían y que todos sabemos que eran mentiras, lo que hicieron fue el ejercicio de su derecho de informar de una manera o de otra. Es decir, lo que debemos cuestionar aquí no es tanto lo que sucedió, sino lo que esperamos de los medios. Es decir, de los medios que queremos, una neutralidad total, que sean simplemente plataformas para que cualquiera con poder diga lo que quiera o haga lo que quiera, o queremos convertirlos en los mecanismos para los cuales supongo que los pensamos, ¿no? En dispositivos que nos informen, que nos ayuden a entender la realidad, que nos desarticulen los discursos para poderlos entender dentro de su contexto, con sus peculiaridades. Yo creo que eso debería ser la función. Ahora, los medios mismos que censuraron o que callaron a Trump son los mismos que se beneficiaron de su presencia durante 4 años en la presidencia y antes por lo menos un año más durante su campaña, que tuvieron los ratings más exitosos de su existencia. ¿Por qué? Porque habían convertido las noticias en un espectáculo de circo. Ahora, y eso lo hicieron todos, absolutamente, a mayor o menor nivel. Entonces, creo yo que el modelo de lo que está sucediendo en Estados Unidos está sucediendo en otros países, está pasando de la misma manera. Los medios están, cuando no están siendo censurados o boicoteados o amenazados directamente, como sucede en muchos lugares, están tratando de ejercer el poder de decir cosas, de decir las cosas como quieren, como pueden, y a través de los nuevos filtros. O sea, en cierta manera, no sé si sea pertinente en este momento hacerlo, pero están tratando de recuperar su función. Y yo creo que eso está bien. Ahora, en el caso de un presidente como Trump, pues a mí me parece que es hasta demasiado fácil, ¿no? Porque todos sabemos que es una experiencia grotesca, que no tiene nada que ver con la realidad. Tiene que ver con su fascinación, con su ego, con su narcisismo y con la manera en que él cree que la realidad debe transmitirse. Nayef, bueno, qué charla tan más amena estamos teniendo y sobre todo, de verdad que si pudieras visualizar la cantidad de preguntas que existen, se dieron no solamente a la tarea, sino el tiempo también de poderte leer en tus publicaciones, en tus ensayos. Tienen como muchísimas dudas. Desafortunadamente el tiempo se nos está queriendo agotar un poquito, pero hay algo que persiste. ¿Cómo, y una duda muy especial, una inquietud más bien, cómo percibiste ya esta parte de las elecciones? ¿Cómo fue? A diferencia de otras tantas que a lo mejor has vivido o de otros procesos de elección que has tenido la oportunidad de vivir tanto en Estados Unidos como en México, pero especialmente esta que ha sido particularmente polémica en la Nación del Norte, ¿cómo la percibiste, Naya? Bueno, es curioso porque fíjate, lo que sucedió, creo yo, o sea, Trump es el resultado de un proceso, Trump es el resultado de un proceso de varios periodos demócratas y republicanos, que poco a poco fueron erosionando la capacidad de respuesta de la sociedad civil, la capacidad de respuesta de los medios, la capacidad de respuesta de las mismas instituciones. O sea, poco a poco fueron
creando el espacio para que alguien con las características de Trump llegara y se apropiara de ellas de la manera más impune, sin tener que responder a ninguna de las necesidades, ¿no? de una sociedad que requiere de un líder que se comporte de cierta manera, que reconozca ciertas certezas. Entonces, Trump viene a montarse encima de una estructura llena de fisuras y llena de hipocresía. Es decir, él supo muy bien hablar, increíble, porque es un tipo que no te imaginarías que alguien como él pueda hablarle al obrero, al trabajador de bajo nivel, con muy pocos recursos. Supo hablarle y supo tocarle las cuerdas sensibles y supo excitar ese deseo, primero de venganza hacia el Partido Demócrata, que había traicionado sus necesidades, había traicionado sus promesas durante tantas décadas, especialmente con Obama, y supo estimularles elementos que habían estado suprimidos del racismo contenido, del clasismo opresivo, en fin, de elementos que habían estado ahí y de los cuales simplemente la sociedad decente no quería hablar. Y él sí lo habló y lo puso en la parte delantera. Y es que aquí habría que abrir un paréntesis interesante, porque si algo determina lo que ha sido la sociedad estadounidense en las últimas décadas, es un reconocimiento de las culpas. Es decir, ok, sí somos un país imperialista, sí hemos creado todos estos fenómenos, hemos causado toda esta destrucción y mal, tanto interna como externa, con la esclavitud, con la marginalización, con la supresión, con las leyes de Jim Crow, con las policías, los departamentos de policía, que ahora, en fin, todos los mecanismos sociales y represivos están ahí. Entonces, la intelectualidad y la clase política, digamos, progre o liberal, ha asumido todas estas culpas. Y estas culpas, mucha gente simplemente no quiere aceptarlas y no van a ser la parte de su discurso, pero no habían encontrado cómo canalizar esta irreverencia hasta que llegó Trump. Cuando llega Trump y les dice, está bien no tener culpa, está bien sentirse orgulloso de que I'm American y MAGA y toda esta onda, una gran parte de la población se vuelca sobre él y se va con él. Y la realidad es que esto vino a fracturar a la clase proletaria más que a ninguna otra. Y la prueba, lo que tenemos es que cuando Trump le ganó a Hillary, los demócratas y los liberales decían, bueno, esto es un error, esto fue una cosa que sucedió extrañamente, nadie puede explicar lo que sucedió porque fue un error, fue culpa de Facebook y de unos cuantos bots rusos, ¿no? Y esto no estoy exagerando, esto es el argumento que han venido repitiendo en los últimos 4 años. Los liberales no han aceptado su culpa, no han aceptado su incomprensión de la clase trabajadora, de la clase obrera y de este descontento, de este malestar y de este rechazo. En cambio, ahora, cuando vuelve a suceder lo mismo casi, peor, porque no solamente votaron los mismos por Trump, sino que votaron 8 millones más de gentes que dijeron, no, pues sí, yo vi a Trump y me gusta, yo quiero estar en este mundo, este es el mundo que me gusta a mí. ¿A quién le van a echar ahora la culpa? ¿Otra vez a los bots rusos de Facebook y de Instagram? O sea, ¿qué fue lo que causó? Y vuelven otra vez a cerrar los ojos y a ponerse estos blinders, no sé cómo se llaman, como los caballos de carreras, para no ver alrededor y para seguir asumiendo que ellos no tienen la culpa, que la culpa la tuvieron los medios, ayer lo dijo Obama en la tele, antier lo dijo Obama, la culpa la tuvieron los medios, hay que reeducar a la gente para que sepa leer a los medios. No, obviamente lo que pasa es que estamos ante una cisma política de gran magnitud y estamos ante un momento en el que puede surgir una especie de nuevo movimiento fascista, ya sin Trump, pero sí trumpista, en el que va a llevar a esta sociedad por otros caminos. Quiero acordarnos, 70 millones de gentes votaron por Trump. Eso no es cualquier cosa. Nayef, de verdad que esta perspectiva que nos das, bueno, de pronto nos cuesta no solamente trabajo entenderla,
porque a lo mejor no traemos la trayectoria informativa correspondiente, ¿no? Pero también no nos es de pronto fácil porque no vivimos por allá, no tenemos la percepción, el termómetro a flor de piel. Pero de verdad que es una inquietud que a los alumnos les genera como mucho ruido. ¿Cómo se ve desde allá? ¿Cómo se vive, no? Muchísimas gracias. Gracias por compartirnos. No solamente esto, no, bueno, creo que el tiempo junto a ti siempre vuela y sobre todo en esta oportunidad que nos abre la universidad y que nos abres tú desde tu casa, desde tu hogar, de verdad que el tiempo ha volado. Yo creo que nos quedamos, bueno, con muchísimas dudas personales, un gran cúmulo de preguntas y una inquietud de volverte a invitar porque la charla ha sido más que amena y además de todo muy, muy nutritiva. Nayef, te agradezco muchísimo de verdad tu tiempo, tus aportes, tu colaboración, el hombre tan sencillo que siempre has sido, pero sobre todo, gracias de verdad por tu tiempo. Maestro Luis, muchísimas gracias. Maestro, lo escuchamos. Claro que sí, maestra Julieta, muchas gracias. Y Nayef, pues ha sido, la verdad, un honor y una gran oportunidad el poder escucharte. Lo decía muy bien la maestra Buendía, estoy seguro que se quedan, como dicen, ahí en el tintero y en la mente de nosotros y en nuestro corazón, muchas preguntas, dudas, inquietudes, y cuando digo dudas, no me refiero a que no haya sido clara tu exposición, sino de la profundidad de algunos puntos, en cada una de tus respuestas salían hilitos, como me voy a atrever a decir, para jalarle más y investigar y profundizar más en los temas que están en tu dominio, que conoces y que obviamente enriquecen a uno y a nuestros estudiantes de igual manera. Entonces ha sido, créeme, una sesión, y yo me uno a la solicitud y a la petición y al comentario de la maestra Buendía cuando dice, creo que amerita, usando términos actuales de las plataformas digitales, una segunda temporada de esta charla, queda mucho en el tintero. Entonces, primeramente Dios podamos coordinar que en tu agenda se puedan dar también los tiempos necesarios y oportunos para poder enlazarnos nuevamente, porque insisto, hay mucho todavía por ahí que platicar, que indagar, que profundizar y que escucharte sobre todo. Ha sido sumamente rica esta sesión. Agradezco pues a la maestra Julieta Buendía que fue este enlace, este puente para permitir que podamos estar conectados hoy, pese a las circunstancias, como bien lo decías al inicio, pero podemos estar unidos de alguna manera. Y antes de despedirnos, yo quiero agradecer, como ya lo hice, a la maestra Julieta Buendía. Quiero agradecerle también a Enrique Quintero, quien ha coordinado y nos ha ayudado para que esto fuera posible, al maestro Luis Miguel Alcántara, que es el coordinador nacional y que también fue el que jaló para que esto pudiera suceder y que lo pudiéramos llevar a otro nivel, y Alberto Ponce, que ha estado aquí con nosotros también gestionando y trabajando para que esto se pudiera lograr. Y por supuesto, nuevamente, no me cansaré de agradecer el que hayas aceptado, el que hayas dado el sí para poder estar enlazados en esta transmisión. Y bueno, pues si ustedes me lo permiten, con tu permiso como nuestro invitado de honor y con el permiso de la maestra Julieta Buendía, a nombre de la Universidad del Valle de México, extendemos nuestro más sincero agradecimiento. Les agradecemos a todos los que estuvieron siguiendo la transmisión y escuchándonos y participando. Veremos cómo damos respuesta a las preguntas que se quedaron ahí en la filita de espera, y que el tiempo ya no nos permitió. Y insisto, a nombre de la Universidad del Valle de México, damos las gracias, esperando que esta cita se pueda repetir. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Una excelente tarde para todos. Gracias. Una producción de VM Radio.